El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por vosotros. El Hijo del Hombre es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo su mensaje era el propósito de salvar, pero una vez que resucitó de los muertos dice, toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él había recobrado la provincia perdida, y en razón de eso es que nos manda a predicar. Por tanto, o sea, por esto, por lo que Él hizo, su muerte, su sepultura, su resurrección, en eso se realizó la salvación. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él sufrió nuestro castigo. Él pagó nuestras culpas. Él llevó nuestras enfermedades. Por su herida fuimos curados. Él hizo la obra de redención en el Calvario, y al resucitar de los muertos y ascender al cielo, se sentó en el trono de la majestad en las alturas como Señor del universo. Toda autoridad, todo principado, todo dominio en los cielos y en la tierra está bajo sus pies. Él es el Señor del universo, y en razón de eso es que mandó a los discípulos a predicar. Entonces, cuando uno va a predicar, uno tiene que tener esa convicción, que el que nos mandó, además no nos mandó solos. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. Entonces las personas tienen que llegar a esa convicción de que ahora el mensaje del Evangelio es la oferta de la salvación, de la vida eterna, porque estábamos muertos, estábamos sin Dios y sin salvación en el mundo, pero el Evangelio es esa oferta de salvación basada en la obra de Cristo, y que el diablo ya no es el príncipe de este mundo, sino un príncipe derrotado, caído y vencido. Aleluya, aleluya. Entonces, esa es la primera etapa de la salvación. O sea, como dije al principio, la salvación la realiza Dios en dos grandes etapas. La primera es desde cuando una persona oye el Evangelio hasta cuando recibe el Espíritu Santo. Tiene que pasar, en ese tiempo, el Señor hace una obra que se llama la obra del Espíritu, para prepararlo, para hacerlo apto para recibir el Espíritu Santo. Aún en Israel, en su futura conversión, la futura conversión de Israel está descrita en Ezequiel 36, 24 en adelante. Dice, yo los recogeré de las tierras a donde fuisteis esparcidos. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de vuestros ídolos y de vuestras inmundicias os limpiaré. Os daré corazón nuevo y espíritu nuevo. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Nadie va a recibir el Espíritu Santo a menos que no pase por eso. En Zacarías también dice, hablando de la conversión futura de Israel, dice, derramaré espíritu de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto como el que llora sobre unigénito, y en aquel día habrá manantial abierto para limpiar la iniquidad y el pecado en la casa de David. O sea que para que el Espíritu Santo venga sobre una persona tiene que haber primero ese proceso, esa obra de limpieza y de salvación. Es que eso es simplemente de lógica. Si usted se va a mudar de su casa a otra, usted no se va a mudar con las telarañas que dejó el otro, el que se fue. No.
Si no le entregan la casa limpia y pintada y arreglada, pues usted va a hacer, eso es lo primero que hace antes de mudarse. Entonces el Señor, para poder habitar en medio de nosotros, entonces primero hace esa obra que se llama la obra del Espíritu. Eso es lo que nos prepara para recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea que el bautismo del Espíritu Santo no es ni lo primero ni lo último, sino una experiencia intermedia. La primera parte se llama la etapa de la salvación, y después de que se recibe el Espíritu Santo, entonces viene la etapa de la perfección cristiana, que esto dura hasta el día de Cristo, cuando Él aparezca en las nubes con gran poder, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos seremos transformados y juntos iremos a recibir al Señor y estaremos siempre con el Señor. Aleluya. De modo que es necesario primero tener esa experiencia. Por eso dije lo que dije al principio, que Jesús no le habló del Espíritu Santo a los apóstoles ni la primera semana, ni el primer mes, ni aún el primer año. Porque a veces los creyentes que ya tienen algún tiempo que no han recibido el Espíritu Santo piensan que ya no lo van a poder recibir, porque piensan que debe ser una experiencia inmediata, aunque en algunos casos ha sucedido, no siempre es así, porque es que la audiencia que tenía Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés no eran católicos. El católico es borracho, es mentiroso, es adúltero, es fornicario, de todo eso. Pero esos que estaban ahí no eran católicos. El catolicismo ni siquiera existía. El catolicismo nació en el siglo IV. Ellos eran varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Era gente más devota que nosotros. Habían venido de África al Asia, de un continente a otro, de Europa a Asia. Eso era un viaje de meses para ir de un continente a otro, y ellos fueron a celebrar la fiesta. Ellos eran mucho más devotos. ¿Cuántos de nosotros se apocan porque hay que ir tantos kilómetros o porque hay que aguantar ciertas circunstancias? Aquella gente fueron de un continente a otro a celebrar la fiesta de Pentecostés. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio de oír mis palabras, varones hermanos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Era gente temerosa de Dios, conocedores de las Escrituras. Lo que no sabían era que Jesús era Cristo. Y eso fue lo que aprendieron ese día. Lo mismo en la casa de Cornelio. Cornelio era un varón temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas, era humanitario y oraba a Dios siempre, era devoto, pero no era salvo. Se puede ser devoto, se puede ser humanitario y no ser salvo. Entonces el ángel que le apareció le dijo: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han venido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues a Jope, ciudad marítima, y hallarás un hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Id y predicad el Evangelio. El que creyera el Evangelio y fuere bautizado será salvo. Es la palabra del Evangelio. Aleluya. Otros creen que el ruido y el estruendo y las cosas que hacen muchos que parecen actores y no predicadores, piensan que eso es lo que va a convertir la gente. No, señor. ¿Qué pasó? Vea, leímos esta mañana ahí la parte Hechos 2.
Estaban todos unánimes y juntos en oración y ruego. De repente vino un estruendo como de un viento recio, no era viento, que llenó toda la casa. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego. ¿Cómo es comparativo? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Moraban en Jerusalén varones judíos y de todas las naciones bajo el cielo, partos, medos, elamitas, capadocios, mesopotamios, cretenses, egipcios, árabes, romanos. Hay como 15 nacionalidades ahí. Pero ¿qué pasó con el estruendo y con todo eso? Eso no convirtió a nadie. Estaban perplejos, atónitos. Y uno de otros decía, ¿qué quiere hacer esto? Y otros dijeron, no, es que están borrachos, están llenos de mosto. O sea que eso no convirtió a nadie. El estruendo y todo eso no convirtió a nadie. Entonces Pedro se levantó con los 11 y les dijo, varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis. O sea que Pedro estaba en todos sus cabales. Sino esto es lo que dijo Dios por medio del profeta Joel, que en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas y los siervos y las siervas profetizarán. Y después agarró el mensaje. Entonces les dice, vosotros sabéis cómo Jesús de Nazaret anduvo en Judea y en Jerusalén sanando a todos los oprimidos del diablo. A Jesús, entregado por determinado consejo y providencia de Dios en manos de los inicuos, quien le crucificaron. Pero Dios le levantó de los muertos y le ha exaltado por su diestra, y Él es el que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos oyeron eso, dijeron, estamos perdidos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Lo que arrancó la pregunta no fue el estruendo, ni las lenguas, sino el mensaje. Porque la noticia de la muerte de Jesucristo era una noticia fresca, tenía 53 días. ¿Quién no sabía en Jerusalén que a Jesús lo habían colgado en un madero en el monte de la Calavera? Eso lo sabía toda la gente. Pero lo que no sabían era quién era Él. Entonces cuando el apóstol les dice que este es el Señor y el Cristo, el Mesías, entonces todos esos devotos religiosos se dieron cuenta que estaban perdidos y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ahí sí vino la respuesta. Y Pedro la tenía a flor de labios. No estuvo trasteando o preguntándole a los otros qué hacemos nosotros aquí ahora. No, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Evangelio es el llamamiento de Dios a la salvación, no a tener plata. No es el evangelio de la prosperidad que predican ahora unos cuantos. No, es el evangelio de la salvación. Con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 y fueron añadidos a ellos. La manera en que la gente se añade a la iglesia es mediante la obediencia al Evangelio. No es como dicen los predicadores
facilista, ¿no? Usted pase aquí y ya usted es salvo. Si el Señor, si te mata un camión cuando salgas de aquí, te vas para el cielo. No, eso no es verdad. Hay gente que han hecho de una parte el todo. Dar un paso, es decir, invitar a la gente a que se arrepientan o que pasen al altar o a que se entreguen al Señor, eso es correcto. Aunque los apóstoles no hicieron eso. Pero eso es un paso, eso no es todo. Entonces lo malo es que muchos predicadores han engañado a la gente diciéndole que cuando ellos hacen eso ya lo tienen todo. Ese es un paso solamente. Y como les explicaba antes, tiene que recibir la gracia salvadora, que lo guía al arrepentimiento y a la conversión y a la obediencia al bautismo en el nombre del Señor Jesús, y así es como es añadido a la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, con 120 personas. Así como tú sabes dónde nació y cuándo nació, porque tienes un registro civil o porque tu mamá te lo dijo, así el cristiano debe saber dónde y cuándo nació la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén y hasta la dirección en el aposento alto, con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120. La iglesia no nació en Roma, la iglesia de Cristo nunca ha sido romana ni será romana. Roma era la ciudad imperial donde estaba el César, y los Césares persiguieron la iglesia por 3 siglos. ¿Cómo Pedro iba a ser papa? Si los primeros 3 siglos la iglesia fue clandestina, la iglesia fue subterránea. ¿Por qué? Porque los césares consideraban a la iglesia un movimiento subversivo, porque predicaban a Jesús como rey y para ellos no había más rey que el César. Cuando Pilato le dice al pueblo, ¿qué haré yo con Jesús el Cristo? Ellos le dijeron que sea crucificado. Y él les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Ellos dijeron, no tenemos más rey que al César. Y si a este sueltas, no eres amigo del César. Y él era el gobernador nombrado por el César. Por eso se lavó las manos y lo entregó. Entonces la iglesia de Cristo nunca fue romana. El romanismo nació en el siglo IV, cuando Constantino, el emperador romano, favoreció a la iglesia y entonces comenzó el romanismo. Pero por los primeros 3 siglos la iglesia fue subterránea, perseguida, porque la consideraban un movimiento subversivo. Entonces, la iglesia nació y fueron añadidos. Y el versículo 47 dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos. O sea, cada persona que obedece el Evangelio va siendo añadido a la iglesia. El que no obedeció el Evangelio, así sea la señorita más ejemplar o el caballero más honorable, pero si no obedeció el Evangelio, no es de la iglesia. Para ser iglesia hay que ser salvo. La iglesia es la compañía de los salvos. La iglesia es la congregación de los redimidos. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la congregación de los santos. Para ser iglesia hay que ser salvo. Claro, usted ahora en las ciudades, en cualquier parte, un rótulo que dice iglesia tal, o iglesia pascual, o iglesia tal otra. Pero si Jesucristo no ha sido obedecido, si no ha obedecido ese evangelio, eso es harina de otro costal. Pero no es la iglesia de Jesucristo.
Sí es. Eso está más claro que todos los que iban obedeciendo el Evangelio iban siendo añadidos a ellos. Donde Pablo iba y predicaba y le formaban un alboroto, los que creían se juntaban con Pablo. Y los otros seguían allá en su alboroto. Entonces, tengamos eso claro. Aleluya. Entonces, ahora en la iglesia, estando en la iglesia, comienza la otra etapa. A ver si se lo digo de otra manera. Sí. Bueno, vamos a tener bastante tiempo. Entonces, la iglesia es la congregación de los santos. Lea usted ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santificados, con todos los que invocan el nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. A los santificados llamados a ser santos. Dice ahí. A ver, usen la Biblia, hermanos. Los santificados. Parece una redundancia que los santificados sean llamados a ser santos, pero no es una redundancia. ¿Qué son los santificados? Santificado es todo lo que Dios escoge y aparta para Él. Por eso, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los llamó santos. Éxodo 19, 5 y 6 dice: si vosotros oyerais mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese era el propósito para el cual Dios los sacó de Egipto. Ellos no lograron ese propósito, porque del Sinaí a Cades Barnea, que es la frontera de la tierra prometida,